En Francia seguí dando clases de literatura, sobre todo. Tengo un máster en literatura latinoamericana, me apasiona la literatura latinoamericana. Soy editora también, edito libros, los publico, produzco también libros y, por supuesto, adoro leer. Y esa es la finalidad de esta tertulia, que podamos compartir una vez al mes un espacio para venir y hablar sobre los libros. Porque, como les comentaba hace un momento, creo que la virtud que tiene la lectura, primero que nada, es una compañera muy generosa, porque está ahí para cuando queramos, ¿verdad?, tomarla, el tiempo que podamos, no importan las circunstancias. Y en segundo lugar, creo que leer también nos permite encontrar otras formas de vivir, ¿no? Eh, lo que decían, o lo que creo que yo se los comenté el día de la presentación, quien lee vive muchas vidas. ¿No? Y bueno, tengo diferentes clubes de lectura, he hecho varios a lo largo de estos años. Ahora en activo tengo un par, uno en México y otro en otros países. Este será presencial. Para mí es un placer también tener un espacio donde podamos vernos y compartir. Y bueno, la primera lectura, hola allá, hola por allá, ¿qué tal? La primera lectura es precisamente Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neumann. Por ahí, por el chat, les mandé una breve semblanza del escritor. Lo haré cada mes para que conozcan, ¿no? Quién es, este, no, cómo es que llegó a escribir, cuál es su formación, etcétera. E intentaré en la medida de lo posible que vengan los escritores a conversar con nosotros. También es muy interesante, ¿no? Saber, sobre todo, cuál es ese proceso creativo. Y además entender que un libro se gesta, nace muchísimo antes de que el escritor empieza a escribirlo. Eso es algo interesantísimo, entender, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, a Andrés se le ocurrió escribir sobre María? ¿Por qué sobre ella y no sobre otra persona, ¿no? Y también algo que me encanta de este tipo de conversaciones es que nos damos cuenta, conforme van pasando en el tiempo, de la co-creación. Co-crear es que yo complete la historia, ¿no? Por eso, muchas veces cuando decimos, ay, sacaron la película de tal libro, la voy a ir a ver. ¿Y qué nos pasa? Ay, no, prefiero el libro, ¿no? Ay, la película más o menos ahí. Claro, no es que la película sea mala, es que en el libro tuve la oportunidad de co-crear. Es decir, yo me imaginé al personaje de tal altura, con ojos no sé de qué color, que caminaba así de asado, que tenía una mueca, me parecía simpático, ¿no? Y de pronto voy al cine y ahí está Paul Newman y digo, pues sí, pero no era tal cual, ¿no? Como que yo creo que era más bien como, ¿sí? Eso quiere decir que el cine, ¿no? Con esta una maravilla que tiene el séptimo arte, me da las cosas, ¿no? Ya prácticamente hechas. Yo no tengo tanta libertad para co-crear en el cine, como sí en la literatura. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de estas charlas que entendemos una historia desde múltiples oportunidades, ¿no? Desde cómo leí el libro, qué pasaba conmigo cuando lo leí. No sé si ustedes también han tomado un libro en unas circunstancias de su vida y de pronto por algo lo quieren volver a leer, ¿no? Y cuando lo quieren volver a leer, resulta que es otra historia. Pues no, es la misma. El que es otro es uno, ¿verdad? Eso también es una cosa increíble, la plasticidad, ¿no? La posibilidad de modificar el mensaje porque mi postura y mi perspectiva cambian también. Entonces aquí va a ser interesante y también por eso elegí este libro para que fuera el primero, porque María Moliner no se conoce tanto en México, ¿verdad? Como en España. Y sin embargo,
la historia que vive María, la guerra, ¿no? Es para México algo muy importante, porque muchas personas se fueron a raíz de ella, ¿no? Entonces, Thank you so much, and muchos. apologies for calling you when you were driving. I switched it off because I thought, oh my God. ¿Los puedes, silenciar? A los que están en internet, Marisela, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. Ahí está. Sí, luego, eso es lo del pan nuestro de cada día. Y luego a mis alumnos les digo, que levantan la mano y quieren hablar y están. Y digo, cuando no tienen que abrir el micrófono, lo abran. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero es muy simpático, ¿no? Porque la tecnología al final no deja de ser eso, ¿no? Tecnología y se nos escapa de las manos. Bueno, y lo que les decía, ¿no? En el caso de esta historia, seguramente vamos a encontrar muchos puntos, ¿no? De unión entre uno y otro continente. Entonces, yo me voy a callar porque yo nomás vine aquí a saludarlos, a darles la bienvenida. Y siempre genero en estas actividades unas preguntas que nos sirven como base, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo posible por no decir la siguiente frase. Me gustó. Es como, no es helado de chocolate, ¿no? Es un libro. Vamos a tratar de, con el tiempo, y eso se aprende también en un club, convertirnos en lectores expertos, más profundos, que la perspectiva, el punto de vista esté bien sustentado, que parezca realmente una opinión, ¿no? De algo que se puede observar en la obra, ¿sí? Eso va poco a poco a aparecer. Claro, podemos decir me gustó o no me gustó, pero, ¿no? Eso ya quedó como en nivel uno. Nos vamos a ir profundizando. Y la primera pregunta que a mí me gustaría lanzar aquí en esta charla es, ¿qué opinan ustedes del personaje de María Moliner? ¿Qué les sedujo del personaje? ¿Qué hizo que les gustara en cuanto al personaje? ¿Les pareció un buen personaje? ¿Está bien hecho, redondo? ¿Sostiene la historia? ¿Qué tal está esa historia de María Moliner? Por ejemplo, si no la conocen, ¿la pudieron conocer con la obra? Eso es bien importante. La literatura finalmente tiende a ser universal. No necesito ser rusa para leer Dostoyevsky y entender un poco, ¿no? Y esto vamos a tratar de que sea también ese aprendizaje. No fue mi época, María Moliner no vivió esta época, yo no viví la época de Moliner, ni nadie de los que estamos aquí. Sin embargo, ¿qué pasa con esa universalidad? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se atreve? Venga. A ver, vamos a ir pasando esta cosa y nada más te la pones así. ¿Sí, verdad, Julio? Sí. Venga. Más que del libro, yo recuerdo. ¿Cómo? Perdón. Apretar. No, aquí. Recuerdo que María Moliner se estudiaba en lengua cuando yo estudiaba lengua, que eran los años 70. Y recuerdo que la profesora entonces todavía aspiraba a que llegase a ser académica. O sea, que era como el sueño que tenía todo el mundo que fuera la primera académica. Entonces, bueno, no salió, luego tardó años, bueno, lo que sale en el libro. Y claro, comentaba lo del diccionario y yo me lo imaginaba como un ratón de biblioteca, que por un lado lo era, pero lo primero que me ha sorprendido es que esta señora tuviera familia, porque yo me imaginaba que era una señora soltera, dale que te pego con sus fichitas, por lo que nos había transmitido, vamos, no habíamos hablado de su estado civil, pero claro, te la imaginabas ficha tras ficha y yo me la imaginaba que no hacía más que trabajar y entonces eso me ha sorprendido mucho. Extraordinario lo que comentas. Fíjate que una de las cosas, gracias, que hacen una buena obra, una buena narrativa, es precisamente que el personaje, el protagonista, sea lo que se le dice redondo. Ajá. Esto quiere decir que un personaje te dé múltiples posibilidades para verlo. Ujú. Un personaje redondo puede tener familia, fobias, filias, amores, desengaños, puede hacer cosas y arrepentirse. Un personaje redondo es lo más parecido a una persona de carne y hueso, de la vida real. Y creo que una de las cosas que hizo esta novela es lo que comentas tú. Les voy a pedir,
la primera y la segunda, a lo mejor, los nombres hasta que me los aprendo. Marta, lo que dices tú, Marta. Esta cuestión de que María al final se acaba convirtiendo en un personaje de a pie, ¿no? Es decir, incluso a pesar de ser el personaje que fue, ¿no? Para la literatura y para la cultura, también era una mujer. Y fíjense, eso hace que la co-creación vaya como permeando, es decir, me acerco a María, ¿no? Me acerco a cuando cocinaba, me acerco a cuando cuidaba a sus hijos, a cuando pierde un hijo, ¿no? Me acerco a esos momentos y entonces empiezo a entenderla, no como una clase en el colegio, sino como una persona. Entonces, creo que ahí lo hizo muy bien. ¿Quién quiere comentar algo más sobre María, sobre el personaje? Otra cosa, más o menos para que todos participemos, vamos a, si ya veo que estamos como muy allá de tiempo, les hago una señal. Bien, yo no, vamos, no voy a criticar el personaje ni muchísimo menos porque es una persona, ¿no? En cuanto a la novela, yo encuentro que tiene un arco dramático muy plano. O sea, no es una mujer de esta que destaca, ni coge la bandera a las trincheras, ni demás. Entonces, lo que tiene es una vida intelectual y de desarrollo en un ambiente en que, bueno, pues hay cierta lucha por, digamos, darle voz a la mujer en la sociedad, ¿no? En que se encuentra. O sea que al pasar a América es distinto. ¿Eh? Mi abuela hacía los programas de computadora de mi abuelo en su oficina. Mis bisabuelas eran profesoras de magisterio. O sea, la mujer en América tenía una vida mucho más digamos, en la sociedad que aquí en España, ¿no? Aquí en España fue muy repudiada. Y entonces, como tal, sí, pero ya te digo, a mí lo que me dejó así un poco indiferente es que, claro, no es un arco dramático muy plano. Entonces, pues, eso fue lo que a mí me echó para atrás un poco en el libro. ¿Nos puedes explicar lo que es un arco dramático? Bueno, el arco dramático es... Acuérdense que aquí estamos lectores, no editores, no profesores, estamos lectores. No, bueno, si no hay ningún problema. El arco dramático es muy sencillo. Es en una historia cómo evoluciona el personaje a través de sus dificultades, sus aciertos y demás. Eh, mm, lo más típico es un viaje del héroe, ¿no? Pues Luke Skywalker o cosas de estas, ¿no? Que sale siendo un niño y tiene gente que le va enseñando, encuentra oposiciones, cómo va, y digamos que va creciendo, ¿no? O personas que pasan por grandes problemas, ¿no? Pues la vida de Ava Gardner, ¿no? Pues, pero Gracias. digamos que eso es lo que más o menos quiere decir. Gracias. Fíjate que yo ahí difiero por lo siguiente, a ver qué opinan. Creo que un arco dramático, es decir, cómo te enfrentas a la vida, no tiene que ser una situación que cambie 180 grados tu vida, ¿no? Hay ocasiones en las que hay pequeños cambios y esos pequeños cambios generan algo realmente, ¿no? Significativo. Entonces, en realidad, lo que comenta nuestro compañero, tu nombre, perdón. Yo, Sí, de llamarme Luis. Luis. Bien, Luis. En realidad, ¿no? Esto, ¿sí? De hacer un arco dramático en donde hubiese una subida a un clímax, lo que quiere decir el clímax es como esa situación en donde el personaje tiene que parar a ver cómo lo resuelve y después baja y se llega al desenlace, ¿no? En este caso es mucho más sutil, pero yo, en mi opinión, creo que hay muchos cambios en la vida de María, ¿sí? Uno de ellos, un aborto. Ya si eso no es dramático, no sé qué más puede ser, ¿no? En una mujer. Otro de ellos es dedicar muchos años de su vida, ¿no? Para esta consolidación del diccionario. Es decir, digamos que es una vida que pareciera cotidiana, ¿no? ¿Qué opinan de una vida cotidiana? A ver. La heroína de la vida cotidiana. Es decir,
la vida, tú has hablado de cosas que bueno, pues pueden ocurrir a muchas mujeres, un aborto, muchos acontecimientos. Simplemente una mujer con esa ambición, esa inquietud de repartir, por ejemplo, la cultura en los pueblos, a los desfavorecidos, Para mí eso ya es una heroína de la vida cotidiana. O sea, a lo mejor el arco dramático es algo muy esperado, yo no lo espero, a mí me gustan mucho las cosas cotidianas. Antes te he hablado de Almudena Grandes porque era la heroína de las cosas cotidianas, o sea, te habla de las cosas del día a día, de lo que puedes ver, y esta mujer te refleja cómo era ella en el día a día, en un mundo que de repente además se le oscurece. Ella está en la República, cuando se crean tantísimas escuelas, las maestras de la República, la época de la riqueza cultural, de querer florecer, en fin. Ella se va por todos los pueblos y va repartiendo y va allí luchando y se mete, chapotea en los pueblos para llevar a donde hay 4 libros y dar una lección a los locales y hacerles engancharse a la cultura y la lectura. Y de repente llega en un momento como es la posguerra y todo eso se hunde. Y además se tiene que morder la lengua y además se tiene que callar y además tiene que decir que sí a unos señores a los que la escultura no le importa nada. Y es así como muchos se fueron y ella fue criticada por no irse y hubo quien la dijo, no te vas, ella resistió aquí, que también es duro. O sea, y aquí estuvo, y aquí creó un diccionario por sus santas narices, y estuvo y contra todo el mundo, hasta que, bueno, pues ya Dámaso Alonso, quien fuera que la comprendiera más o menos y con cierta timidez, la ayudó, pero esta mujer es que le dio igual y ella siguió y siguió. Se tuvo que callar, hubo cosas que tuvo que cambiar y las llevaba por dentro, y de ahí el diccionario, ahí metió ella cómo era ella, como lo que ella opinaba de las palabras o del mundo mediante las palabras, pero para mí eso es una heroína Claro, de claro. todo lo que pasó en su vida, todo. Y hay algo, perdón, voy dando yo la palabra. No sé si alguien quiere hablar también, muchas gracias, de lo que es la vida. Es decir, es interesante cómo en la línea, ¿verdad? Narrativa, parte de prácticamente los primeros años de María y termina, ¿no? Es algo como, es lineal. ¿A quién quiere hablar de eso? ¿Les resultó interesante conocer al personaje, no solamente, ¿no? Porque pudo haber partido la historia desde cuando María empieza a escribir el diccionario? Sin embargo, ¿qué aprendieron de ella antes de? Es decir, fíjense, ese contexto, esa posibilidad, ¿no? De conocer al personaje que nos prepara para después entender lo que hace. Hay algo interesante en ella, y es la ausencia del padre, ¿no? Y esto, por ejemplo, también es un punto que podríamos, me gustaría quien no ha hablado, a ver si quiere tomar alguien la palabra, podríamos conversarlo. ¿Qué pueden ustedes sacar, ¿no? De la vida de María que pudo haber significado algo importante para después dedicarse a lo que se dedicó? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo me voy a estar cruzando con esta cosa todo el tiempo. Me pareció muy interesante que se describe que el padre, siendo ginecólogo, no estuvo cuando ella nació. Eso me pareció muy, muy extraño. Más adelante, bueno, pues que se va a trabajar para traer más dinero y desaparece. Eso creo que fue el golpe muy fuerte para ella, Ujú. imaginando que a su papá, pensando en él, toda la vida, ¿no? Y cuando le llega una carta con notificación de que murió y que tenía otra familia, lo primero que buscó los fósforos, ¿no? Para quemar. Entonces sí trae ahí ese como un golpe por la ausencia del padre. Fíjense cómo el papá, el padre, llega a ser un personaje que no está, ¿no? Y sin embargo, gracias, pesa en la historia, ¿no? Qué interesante es eso, ¿cierto? ¿Quién más quiere comentar algo? A ver, por acá, ¿hay alguien que quiera comentar algo en internet? ¿Les damos la palabra a alguien por ahí? Diana, ¿cómo están, chicos? Hola, Aquí son las 12:22 de la tarde. qué rico, muy bien. Y estoy en México, entonces, bueno, me encantaría estar allá con ustedes, pero bueno, estamos aquí. A mí coincido en algo con el señor, es que no alcancé a escuchar su nombre. Hay cosas que siento que ya estaba de más descrito, ¿no?
Pero en general el libro me parece muy interesante, sobre todo yo no conocía para nada a María Moliner. Estoy leyendo también el libro de Anatomía de un Instante, entonces pues como que traigo ya algunos nombres de España, ¿no? Pero en general el caso de ella no lo conocía y bueno, había escuchado, me habían hablado hace poco de Camilo José Cela, que bueno, ya me dirán ustedes qué pasa con este personaje, porque, o sea, sé que es un premio Nobel de literatura, pero la verdad ahí es que no sé cómo está. Y se nos fue en el momento de ¿qué onda con Cela? Que se ve en el libro, se ve Yo particularmente le veo así, antes de la novela. antes, y luego te lo confirmó. Luego me lo confirmó. A ver, no sé si por ahí quiera alguien comentar también en internet en lo que vuelve a conectarse. Diana, ¿verdad? Diana, ¿no? Yo puedo confiar. A ver, sí, claro, claro. Vamos abriendo. Pues que esa pregunta que nos hacías, Esperanza, de conocer de María antes de que empezase con el diccionario, me pareció muy bueno ver cómo desde niña le llamaban la atención los bichos, también que tuvo un hermano que creo que falleció. Mm. Eso creo que impactó su manera de ella, Quique y su hermana menor. Creo que es importante saber su posición en la familia, cuántas mujeres eran, que ella era la hermana mayor y que eso también influyó como Mati logró cosas que ella quería hacer, pero eligió, la vida la llevó por otro camino. Respondiendo a la pregunta y complementando, creo que me ha gustado que el escritor comentara de María para conocerla desde pequeñita y su manera de pensar y ver las cosas. Me encantó a mí su sentido del humor, sus comentarios, cosas que pensaba, no decía, pero que lo leíamos nosotros y era como, Ujú. El contexto, ¿verdad? Siempre el contexto nos habla de lo que después, ¿no? Va a ser la acción. O sea, la trama tiene siempre algo construido detrás, mucho detrás, ¿no? Y eso es lo mismo. De dónde vienen, por ejemplo, la hermana, ¿no? La hermana, ahora vamos a comentar, ese personaje es interesante. Diana, te nos fuiste. Si me escuchan bien y me pueden ver bien, si no, para Sí. apagar la cámara. Pero bueno, básicamente el tema es que no conocía la historia de María Moliner, que me gustó. El tema de Camilo José Cela, para mí me pareció mucho más interesante todo el tema de la RAE, del ingreso frustrado. Pero cómo esta persona pues realmente fue un obstáculo. Y por favor, si alguien me puede decir algo bueno de Camilo José Cela, en verdad, porque todo lo que he escuchado no ha sido nada bueno. En algún momento alguien me dijo que él había trabajado para el Pasamos si franquismo. alguien por aquí. Es que se me hace muy Ahí te sorprendente va, que una... Diana, ahí te va. Te van a decir algo. Sobre Camilo José Cela hay que distinguir lo que es la persona del escritor. Como escritor yo creo que Sí, no tenemos nadie la menor duda de que era un magnífico escritor, merecedor totalmente. del premio Nobel y que era una joya de la literatura hispana. Como personaje dejaba bastante que desear. Entonces, en los pocos comentarios que hay en el libro de María Molines sobre Celas, yo por lo menos creo que son totalmente ciertos. Era una persona hasta cierto punto bastante desagradable y muy engreído, pero eso no deja de que ser verdad de que era un escritor fabuloso. Es En verdad. algunos, Sí, sí, en sí. unas algunos. Eso, siempre hay que Camilo de separar. 36. Sí. Siempre hay que separar, ¿verdad? La obra del escritor. En realidad leemos la obra, ¿no? El escritor está en la obra, pero ¿cuántas obras no hay? Maravillosa. Gracias. Y después conocemos, ¿no? La vida del escritor y decimos, bueno, qué cosa. A ver, sí, claro. Yo, para que Diana no se lleve solo los comentarios negativos, eh, Camilo José Cela era un gran actor y tenía un personaje muy definido y lo que le gustaba era reírse de la gente. ¿Eh? Y entonces, y lo hacía igual en una tertulia como lo hizo en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cuando fue senador por designación real, creo que fue. ¿Eh? Que le dijeron, señor Cela, se ha quedado usted dormido. No, está usted durmiendo. Dice, no, estoy dormido. Le dijeron, bueno, es lo mismo. Dice, no es lo mismo.
pues tampoco es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. O sea, ese tipo de comentarios les encantaba. Le encantaba y había gente pues que consideraba que eso era una grosería y otros que lo aplaudían porque se enfrentaba a mucha estupidez en la sociedad también, ¿eh? Claro. Entonces, pues bueno, tenía Claro. tenía esas extravagancias muy provocadoras, pero no ha sido el único en la historia de la literatura, ¿no? No, Y no. entonces, ir y salir de viaje en una limusina y con una negrita y un chofer, pues, y recorrerse la Alcarria, pues tiene su gracia, ¿no? Sí. Bueno, pero eso, ¿quién no? Bueno, vamos a volver entonces a la obra y ¿qué te parece, Diana? Bueno, aquí Cela, como decíamos, tiene una obra, y si no lo conoces, yo te invito a que Sí, lo... es que a mí me parecía sorprendente eso, ¿no? De que tiene el Nobel y prácticamente está olvidado, ¿no? Yo no conozco tanto de su obra y bueno, yo lo que había leído y lo que me habían dicho, porque me metí a buscar notas o algo así, es que él había trabajado para el franquismo y que fue durante mucho tiempo un censor literario para el Ministerio de Gobernación, que incluso Ujú, él fue el que detectó, delató a ciertos intelectuales disidentes, ¿no? Y ya ujú. cuando leo esto, que a mí me pareció muy oportuno el diálogo que pone Neumann entre Damaso y María Moliner sobre cuando Cela dice, es que Sí. no es el momento, ¿no? Todavía no es momento para ti, pues, entonces, ¿cuándo, no? Y que además, pues en la votación ya él fue el que trató o intentó beneficiar a García Nieto, me parece que se llamaba, Fíjate y ni que siquiera yo, quedó yo quisiera ir por ahí, ¿no? Parte estructural del libro, de la novela, es precisamente ese, ¿no? Cuando al final no le ceden, no le dan, ¿no? Ese lugar a María Moliner. ¿Ustedes por qué creen? Hay muchas razones, podemos elucubrar, podemos pensar en aquella época, podemos creer que, bueno, toda la vida ha existido, ¿no? En los intelectuales, grupos, ¿no? Y muchos muy radicales, ¿no? En España conocemos, ¿no? Si estás de una parte o estás de otra, no solamente en cuestiones políticas, sino también sociales o ideológicas. ¿Por qué creen ustedes que no le dieron a María ese lugar? Solo por eso, a ver, pero solo por ser mujer. Por su compromiso, a lo mejor durante la República también, porque ella pasó un poco así, pero que le quedó detrás el pozo de haber sido pues, republicana, sin haberse comprometido políticamente en absoluto, pero una mujer que ya en su día a día actuaba como una persona pues, republicana, con los, digamos, con los principios que se querían de alguna forma implementar en la República y ella los llevaba dentro. Y yo creo que se pasan de refilón en la obra, pero yo creo que debió ser acusada de republicana y de hecho sufrió represalias, el marido las tuvo, tuvieron que complicarse la vida, viajar, repartirte tú aquí, yo allí, hasta que sus cuñados, me parece, o su cuñado, en fin, tuvieron muchos problemas y ya era acusada, ya tenías el dedo de roja. Entonces yo creo que no solo ¿Por mujer, qué más mujer y creen? roja. A ver, allá, muchas chicas, ¿qué creen? Solo eso, tu explicación es muy clara, pero ¿por qué más? O sea, ¿qué puede pasar ahí? ¿La obra quizás? Pues que la propia obra de ella reflejaba una forma de pensar y unas ideas muy claras. O sea, era una mujer súper avanzada, súper feminista y, o sea, y lo que pasa que era en la sombra, quiero decir, era de las del movimiento se demuestra andando. O sea, no salía con una bandera, pero toda su vida reflejaba un enfrentamiento al status quo, Ujú. suavemente, o sea, viviendo en él y sin ningún problema, digamos. Yo creo que eso, Debe ser una crítica al diccionario. es que el diccionario en sí tiene una serie de frases que si las interpretan a fondo se veían muy claramente sus ideas. Aparte que, por supuesto, el que fuera mujer creo que pesó también, independientemente
de su Y luego ya también se enfrentó en su trabajo, o Sí, sea, no era una persona dócil, o sea, yo creo que hasta tendría miedo qué iba a hacer en el propio escaño, ¿no? De la sí, sí, sí. Fíjense que, sí, gracias. Bueno, si quieren, sosténlo por ahí Sí, para sí. pasarlo. Sí. Fíjense que esto que le pasa a María no es la primera vez, o sea, hay muchos otros escritores que también, ¿no? Le dicen, bueno, sí, te lo mereces, pero ahora vamos a ir, ¿no? Por este otro. Y hay muchas razones por las cuales sucede esto, ¿no? Existe, por supuesto, ¿no? Detrás de la decisión existen muchos intereses, razones políticas, sociales, etcétera, etcétera. Pero aquí, en el caso de María, siento que también entronca con lo que todo el mundo cuando les hice la pregunta dijeron, por ser mujer, ¿no? Aquí la cuestión será, esta obra, como otras que vamos a leer, también podemos interpretarla como una especie de denuncia. No es una denuncia abierta, no es una, pero es una demostración, ¿no? ¿Qué podemos? Y fíjense que aquí incluso Neumann hace algo que a mí me pareció muy elegante. No juzga. No hay un juicio, ajá, es decir, es que pasó por esto y entonces vamos a poner nombres, ¿no? Sino que hace lo que cualquier escritor bueno debería de hacer. Muestra. Me está mostrando escenarios, me está mostrando hechos, me está mostrando cómo era su vida cotidiana, me está mostrando por lo que tenía que pasar. Y entonces yo, lector, puedo hacerme una conclusión, puedo hacerme una idea. ¿Qué creen ustedes, no? Que mostró, que dijeron, claro, es que mira, esta época, ¿no? En esta época pasaba esto. ¿Qué les llamó la atención de aquella época? ¿Qué creen ustedes, no? Que hizo, porque aquí lo podemos ver, perdón, del otro lado. ¿Ustedes creen que María Moliner, si viviera en el 2026, hubiera hecho esa obra? ¿O fueron las circunstancias las que la impulsaron a hacerla? ¿Se ven? ¿No? O sea, es una polaridad, ¿no? Claramente lo paso. No, 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 por Bueno, favor. yo creo que fueron las circunstancias que tú no eres lo mismo en unas circunstancias que en otro y ahí necesitaba hacer esa denuncia, digamos. ¿Qué circunstancia crees tú? O sea, ¿fueron las circunstancias la ayudaron a hacer la obra? ¿La Sí, la impulsaron? impulsaron a hacer la obra. ¿Cuál pudo ser? Pues lo que ella veía a su alrededor, creía que había que cambiarlo, creía que había que hacer un diccionario que reflejara, que el lenguaje reflejara otros principios, digamos. Y eso creo que la impulsó a hacerlo. Fue la manera, yo creo que encontró más, digamos, suave de meterse, ¿no? De meterse y de cambiar una serie de conceptos, ¿no? Entonces, Se ve muy bien en los ejemplos. posiblemente, si hablamos del lenguaje, hablamos de censura, Claro, ¿verdad? claro. Ese sería un punto. A ver, alguien que no haya participado, ¿quiere? Ahorita regreso contigo. Alguien que no haya participado. ¿Quién se anima? A ver, ¿qué de las circunstancias pudieron haber hecho que María Moliner se impulsara o no? Yo creo que ella desde muy joven se hizo no sé cómo decirlo, se hizo una... eh, o sea, la figura paterna influyó muchísimo en ella y entonces quiso decirse a ella misma que iba a ser capaz de superar todo aquello que su padre no le había concedido en la vida. Entonces, por esa imagen del padre, ella se propuso y se empeñó en hacer llegar al máximo dentro de sus posibilidades y luchó contra viento y marea para conseguirlo. Entonces yo creo que eso fue una de las principales causas. Aparte, luego tuvo muchas envidias al reconocer, había otro diccionario, Casares, que estaba muy de moda bueno, era
principalmente el que marcaba las pautas, ¿no? De la academia y tal. Entonces, claro, a Casares eso le venía muy mal, ¿no? Que le saliera una competidora. Claro, sí, fíjate, yo no sabía. Gracias. A ver, esto del padre, ¿cómo? Ay, estamos hablando de una época donde se escondía eso, ¿verdad? Fíjate cómo en la obra dice, no se habló de él. Fueron llegando las cartas más espaciadas hasta que nadie ya preguntó por él, ¿no? Eso también es una circunstancia. Y también pudo ser, ¿no? Una necesidad, ¿verdad? De expresarse. Ya van dos, la censura y la necesidad de comunicarse con el padre, ¿no? ¿Qué otra circunstancia? Ella también comparó que había los diccionarios bilingües describían y el que tenía en español no. Eso creo que le pareció también muy interesante describir los términos. ¿Sí? ¿Quién conocen el diccionario? ¿Quién no lo conoce? El diccionario de María Moliner. ¿No lo conoce? ¿No lo conoce? ¿No? ¿No? Bueno, así como lo dice, como está en el libro reflejado, en realidad ese diccionario lo que hace ella es, digamos, describir el objeto, pero más en la práctica, ¿no? ¿Para qué sirve esto? No es como un diccionario, un significado escueto exactamente, ¿no? Sino es llevarlo a la práctica. Entonces, por eso ella, ¿no? En una frase del libro que al final acaba siendo el título, dice, veo algo hasta que empieza a brillar. Parecería que toma vida, ¿verdad? Entonces ahí está la cuestión. Por sincera, la menor que no le dejaban hacer, hubo apagón cultural, apagón de todo, y ella siguió haciendo lo que hacía antes, llevar la cultura, acercar a la gente y dejar a la academia aquí, en su mundo de esto es esto, y esto te lleva a esto, te vuelve a llevar en un círculo concéntrico a otra palabra. El hecho de llevar la... ¿Tu nombre, perdón? Bien. Yo soy María del Pilar Teresa. María del Pilar, Maite, bienvenida. esté en el WhatsApp. ¿Así? Sí, 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 es para que después nos A mí me escuchen ha allá. encantado la trayectoria de ella muchísimo, porque una mujer tan sencilla y que luego tiene quiere luchar dentro de la sencillez de su vida por lograr algo, sobre todo viendo la ignorancia que había en general en aquella época. Cuando viaja por diferentes pueblos, yo creo, a llevar las bibliotecas, se da cuenta más todavía de que la mayoría de las personas no sabían leer y escribir muchas veces, sobre todo en los pueblos. Y entonces yo creo que eso le animó a hacer el diccionario de una manera más explicativa, más didáctica que lo que teníamos antes. Ahora, yo en el colegio lo que hice es el diccionario normal, corriente. Yo soy también mayorcita del 42, o sea, pero en el colegio no nos dijeron nada de María. Bueno, después tampoco, nada, entonces... Nada, cuando empieza con el 65 y cosas así, pero aprendí en los 70 y tampoco o sea, que nada. Pero a mí, bueno, no voy a decir me gustó porque no se puede. Porque me entusiasmó el libro, me encantó. O sea, de la manera tan sencilla que lo va narrando todos los hechos de la vida. O sea, y luego la misma guerra, o sea, me narran relatos que yo se los he oído a mi padre, que cuando fue a la guerra, pues que sí había estado en Zaragoza, en Valencia, pero muy bien. Él también me los contó muy dulcificados, o sea, muy bien, o sea, a mí... Gracias. Nada. A ver, aquí nuestro participante estrella, otra vez. Ay, sí. Amiga, yo nací en Cuba y dicen, no hay cubano mudo. No, bueno, ya nos quedó claro. No, yo lo que quiero decir, tampoco me toméis mis comentarios como negativos hacia la persona, ¿eh? Lo que pasa es que con la academia hemos topado. Los académicos, sobre todo entonces, y hoy todavía, actúan muy academicistas. Y hay un gran sector de ellos que está muy enfadado porque están viniendo a la academia escritores y tal, que no son lexicógrafos ni cosas por el estilo, sino
puramente escritores, como Pérez Reverte o esta otra, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, que incluso yo he estudiado con ella. Pero bueno, entonces ahí siempre en las academias hay luchas. La otra cosa que comentabas de si creíamos que en estos días hubiera hecho lo mismo, yo digo que sí, por dos razones. Una, porque estamos en una época muy crítica y de mucho vituperio, y ella se hubiera lanzado. Y en segundo lugar, el personaje siempre es el personaje. Y entonces, por su desarrollo vital, le hubiera salido. Porque es una cuestión de carácter. No es una cuestión de la época. Las épocas ayudan más o menos, pero es una cuestión de carácter. Yo creo que sí hubiera salido adelante, como sale mucha gente ahora adelante y es crítica, ¿no? Y lo otro, lo que comentabas de Neumann, cómo trata, bueno, se tiene que ajustar al género. La biografía, la autobiografía, es un género que requiere que si tomas partido, la biografía pierde valor. El partido tiene que salir de lo que el lector saca. Entonces, porque también las autobiografías tienen el problema de que muchos escriben la autobiografía y el último símbolo es reconciliación, del rey emérito, que lo que trata es de justificar el porqué de sus actos. Entonces ahí es, digamos, que una especie de confesión, ¿no? Claro. Ante un cura universal, que es el lector. Muchísimas gracias. Sí, sí. A ver, una propuesta. María, si hubiese nacido bueno, no en el 26, no, pero en el 2000, si hubiese nacido en el 2000, tendría 27 años ahora, ¿no? 25, 26, perdón. Posiblemente, ¿no? Sería también una mujer que buscara la manera, ¿no? De reivindicar el lenguaje desde otro lugar, ¿no? No dices, el personaje es el personaje. Es decir, las circunstancias ayudan, sí, ¿no? El contexto es el que cambia, ¿sí? Aquí estamos hablando de una mujer que nació en la guerra, vivió posguerra, vivió dictadura, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiese vivido María en este tiempo? ¿Qué hubiese hecho ella con lo que tiene en este tiempo? Posiblemente no se llamaría un diccionario y sería una cosa así, ¿no? O podría serlo, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero sí, claro, claro, por ejemplo, ¿no? Decir, a ver, ahora me voy a dedicar a ver qué pasa con este lenguaje en las redes sociales, o qué pasa con este lenguaje que no es incluyente, o qué pasa, ¿no? Ahora, la siguiente cuestión, para ir cerrando la charla de hoy, ¿qué les pareció la incursión de otros personajes? Estamos muy centrados en María, pero también está el esposo, está la hermana, está el padre, que el padre es importante aunque no esté, ¿no? Está la madre, ¿verdad? Que al final recobra, ¿no? Fíjense cómo hay personajes que van, vienen, ¿no? Hay otros que son constantes, los hijos por ahí, ¿no? Es decir, se construye toda una, ¿no? red alrededor de María. ¿Hay algún personaje que les haya llamado la atención, que hayan pensado, bueno, no sé ustedes si opinen que por ahí hay algún antagonista, que lo hay, ¿no? O contagonista, es el que pues parece que va a ayudar a María, pero en realidad no tanto. ¿Hay alguno que les haya robado el corazón? ¿Hay alguno que quisieran ustedes destacar? Además de María, porque también hizo un trabajo especial en otros personajes, no tan destacados, no tan arriba, pero sí que los hay. ¿No? ¿Sí, no? ¿Qué opinas? A ver, la vas a ir a Paca, ¿eh? A mí me gusta mucho escuchar, soy un poco tímida. Bueno, Paca, su hermana va a venir la próxima vez y ya van a ver. Además, la primera vez que Nada, aquí nos vamos soltando. No te preocupes, nos vamos soltando. Pero bueno, alguien, por ejemplo, a mí, hay alguien que a mí me encanta y es el esposo, ¿verdad? El marido.
porque el marido está, si no hubiera estado el marido, ahí sí que María la tiene medio complicadita, El ¿eh? marido. A ver, ¿qué tipo de personaje puede ser? A mí el marido, que sería como lo escriben, no me encaja mucho, porque en aquella época eran mucho más machistas. Entonces, aunque tuvieras un marido excepcional en ese sentido, no me parece como No parece creíble. de esa época, No, no, a ¿verdad? mí no me parece creíble. Había a lo mejor un marido artista o algo así que fuera más, yo qué sé, a lo mejor un pintor o alguien del teatro podía ser como más liberal con su mujer, Sí. ¿no? En el sentido de promover que trabajara y tal. Pero un físico catedrático a mí no me encajaba. Entonces, bueno, yo me lo creo porque habrán recogido datos, pero no me acaba de encajar. O sea, no. Está muy Me ha interesante que... quebrado un poco. Yo decía, esto no, de lo que yo he oído de aquella época, no, no. O sea, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? ¿Quién más? El marido, ¿quién más? ¿Quién más? La hermana. ¿Qué les parece la hermana? La hermana pequeña, ¿se acuerdan? Cuando de pronto, ¿verdad? Empieza, ajá, a sobresalir también, ¿no? Es un poco también ese, ¿no? También hace muchos servicios, aunque menos se habla de él, pero también da clases a mucha gente. O sea, es una gente muy rica. Pero eso pasa un poco, antes al hablar del Ahí les padre, te los paso. perdón, al hablar del padre decías que, bueno, cómo había influido el padre o cómo era ella antes de destacar o de meterse en todo este mundo de la literatura y tal. Y es que a mí me llamaba la atención del padre, efectivamente, un padre ausente, un padre que desaparece y eso es lo que ocurría entonces. No se decía a los vecinos y no se hablaba, no había pasado. Pero ese padre y esa madre, curiosamente, bueno, el padre tenía estudios, era ginecólogo, la madre no, pero los dos les preocupaba mucho que siguieran en la institución libre de enseñanza, que cuando las cosas venían mal dadas se quitaba de todo menos de la educación. Esa influencia tan grande, se les nota a los tres hijos, se les nota a ella muchísimo. Y eso, por eso yo creo que toda la vida de ella hay muchas cosas que van orientadas a hacer lo que hizo. O sea, por supuesto, el carácter hace, yo no lo habría hecho yo para nada, ¿no? En esas circunstancias, pero ella y tenía una familia que para la cual, y desde niños les inculcaron lo primero es la formación. No comeremos, comeremos mal, tu padre se va a Sudamérica para ganar dinero, pero aquí la institución libre de enseñanza se paga y es lo primero. Y eso es muy importante, ¿no? Y bueno, pues esa gente que se crió así, pues la hermana también destacó y a lo mejor no destacó, pues no sabemos de ella porque no hizo un diccionario, pero a lo mejor hizo cosas grandísimas como se puede ver un poco en la obra y es un personaje, pero a mí no me parece un personaje interesante, seguro, pero a mí no me ha llamado la atención en la obra. Hay que tener en cuenta algo. Los personajes también son una construcción, ¿no? Es decir, están hechos ahí para algo, ¿sí? Y entonces imagínense, aquí, ¿no? El escritor tuvo que hacer una revisión, ¿no? De cuántos antagónicos, cuántos van a estar, ¿no? Deteniéndola. Bueno, ¿cuántos van a estar sosteniéndola, ¿no? Sí. Porque si no, hubiese sido Santa María Moliner, ¿no? Claro. Entonces también aquí el marido hace las veces de contención, ¿sí? Claro, la época dices, y como dices, y físico, todavía bueno, más bohemio, ¿no? Pero puede ser que sí, que fue sido un buen matrimonio. Incluso da datos, ¿no? Ahí, y yo no les quiero desvelar para que sea Andrés quien se los cuente, ¿no? Cómo llega a saber tanto de la vida de María. Porque claro, tú te preguntas cosas y cuando no sabes, ya verán cómo supo. Y muy cerca. Pero al final es eso, ¿no? El personaje también está ahí al servicio de algo. Y claro, era un poco el compañero, un poco el espejo, ¿no? En quien dudaba, en quien seguía adelante, etcétera. Y aparentemente con mucho sentido del humor los dos. Claro. Presentaciones de que él estaba harto ya de Sí, los decía, personajes hasta en literarios. vacaciones, por favor, ¿no? Y tenía como sentido el humor, como complicidad, parecía. Entonces, Sí, a mí sí, me parece un sí, personaje, cuando lo has dicho, estaba pensando en el marido. claro. El apoyo de ella, en el fondo, en la sombra, pero el apoyo. Sí, sí. Como Ramón y Cajal tuvo a su mujer, pues al Exacto, revés. pero al revés. Hay otro personaje buenísimo, a ver si se acuerdan, la secretaria. Ah, primero uno como que la odia, así, Sí, ¿no? sí. Y luego uno como que la quiere, ¿no? Fíjense, Sí. es otro personaje que está hecho, ese sí es inventado, les adelanto,
Y ese sí es inventado. ¿Por qué? Porque necesitas eso, ¿no? Necesitas el... Alguien que te ¿Cómo? espolee, que te recuerde por qué estás Claro. haciendo lo que estás haciendo. Claro, ¿cómo hago para que ella pueda trabajar, pero las obligaciones se lo impidan? Vamos a hacer un personaje que sea el espejo de eso, de la estira y de la floja. Pero qué buen personaje, ¿verdad? Cómo se le quedaba viendo así como... Cuando le hace un favor al final, le ¡Ah! pastel, ¡Ay, ya ni claro! toca. Cuando le dice, ya le dije a su marido, ya le dije que no puede. A mí me pasa una cosa con la novela histórica. Sin querer lo leo como biografía. Me trago todo y luego cuando tengo que decir algo de ese personaje, me acuerdo justamente de lo que ha inventado el autor. Sí. Y entonces eso me despista muchísimo. Entonces a mí la novela histórica, ¿qué quieres que te diga? No me resulta fiable. Entonces, si lo leo como biografía, vale, pero como novela, si no me conozco muy bien la historia y la vida de ese personaje, puedo caer en unos errores terribles. Mira, hay algo, ¿verdad que No, no? yo digo, yo. Sí, no tienes error. Que- Es tu interpretación. Además, Que yo Exactamente. caigo en error. para la realidad esto más bien es una biografía, no es. Mira, hay algo... Que yo prefiero la biografía y una novela que esté ambientada en esa época y hasta con unos personajes que son ficción. Pero yo es que o me sé muy bien la historia de ese personaje o de esa situación, o me fijo justamente en las situaciones y en los personajes que se ha inventado eso. Y a mí, la verdad, Les voy a decir algo ya que estamos empezando la tertulia y ya que vamos a acabar esta. Fíjense que hay algo que se llama el pacto con el lector. Ujú. Y ese pacto justo es para que no suframos al leer. El pacto con el lector es precisamente esto. Yo te voy a dar esta historia y te voy a decir que fue real. No te voy a decir cuánto, no te voy a decir qué. Ujú. Y tú la vas a tomar y el pacto se cumple cuando le digas al escritor o a la escritora, vale, la tomo por cierta. Ahí, porque no podemos estar leyendo, ¿sí? Narrativa, ficción, ujú, cualquier género que quiera, un cuento, biografía, autobiografía. el autor precisamente inventa ese personaje, esa situación, para atraer al lector. Claro. Entonces, Pero no es el caso. confunde. Pero que no es el caso. Pero es que tú tienes que meterte en la historia y creer que lo que estás leyendo, ¿sabes? Y a la novela la leo como novela. Eso es. Eso es lo que, pero si yo no me conozco, me acuerdo justamente de lo que ha querido el escritor que me acuerde, que es la ficción. Pero es que eso está bien. Eso está bien. Es que yo le recomendaría Pitria, en su libro Formas Breves, que habla del concepto de ficción y no ficción. Mm. Y tú dices, toda la ficción es mentira, toda la no ficción es verdad. Entonces, No. claro, entonces no tienes. Tu apoyatura es el libro, ¿te valió o no te valió? Porque el escritor es tan bueno como su próximo libro. Sí, el escritor es muy bueno y todo, pero que a mí me confunde. Pero en este caso, a mí lo que veo es que ha estado en contacto con nietos y con familia, porque es lo que ha hecho al final. Entiendo que el personaje de la secretaria. A ver, por favor. Ese personaje de la secretaria no es esencial en la historia y creo que todos los personajes de su familia, de su entorno, su amistad con Damaso Alonso, con Carmen Chaceta, todos son ciertos. Y Claro. la inmensa mayoría, un 90% de las relaciones entre ellos también, porque además al final yo me la estaba creyendo, de hecho. Pero la secretaria pues me figuraba que existiría o no, pero tampoco me preocupaba mucho lo que hace un personaje genial, pero al final dice que ha estado en contacto Claro. con su nieta Carmina, con no sé quién tal, entonces entiendo que tiene información muy cercana, con lo cual Y fíjate en este caso me da igual que un detalle sea o no. Claro, es que ese es el punto. La tenacidad, el sentido del humor, las cosas que influyeron en su vida y que le hicieron tirar para adelante. Me parece un personaje increíble
aunque Finalmente, vaya fuera otra. exactamente, poner en tela de juicio cuando estamos leyendo una novela, si es real o no, lo único que consigue es sacarnos de la historia. Claro. Entonces, no estamos viviendo la historia. Como si te lees el Después, Carmesí de Gala, dices sí, porque estamos hablando de Boabdil, entonces seguro que se ha inventado muchísimo. Pero claro, aquí es que es una cosa muy... Y eso te lo lees como novela. Muy reciente. Lo que pasó con Boabdil, pues muy bien. Pero esto es que lo ha tenido muy cercano y... claro, y lo hacen, van a ver cuando hablemos con él. Entonces, la invitación es a leer, ¿sí? Y a estar dentro de la historia. Ya aquí podremos ver, ¿no? Cómo la hizo, qué destacamos, qué no. Pero dentro de esa, digamos, ficción a la que yo voluntariamente me introduzco, ajá, para poder sacarle partido, para poder realmente co-crear, ¿sí? Tengo que creer que lo que estoy leyendo sucedió. ¿Sí? Ese es el pacto. Ujú. Y por otro lado, ¿qué es la ficción? La ficción es tomar la realidad y completarla. No, no se puede saber todo de todo, ¿no? Tuvo que haber sido María Molina para escribirlo, ¿no? Entonces también esta cuestión de jugar a que la ficción es en parte cuanto no se sabe y no necesitamos saberlo, no necesitamos. Al final es lo que nos hizo sentir, al final es lo que nos permitió conocer, viajar, entender, expandir el mundo, ¿no? Bueno, no sé si alguien tenga, varios de ustedes tienen el libro, ¿alguien tendrá algo que quiera leer, que hayan subrayado, les haya llamado la atención? Y cerramos con eso. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene algo por ahí? Un párrafo, dos párrafos. Me dijo mi hermana que lo hiciera. Pero no lo he hecho. No. El principio solo, eso, el principio ya me llamó mucho la atención cuando define a Damaso Alonso con un bigote que se evaporaba. Eso ya me enamoró, digo, me va a encantar. ¿Verdad? Es Sí. que en ese Qué caso- importante es un buen principio, ¿eh? Sí, 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 ahí ya paz, entras. sí, sí, sí. Yo Genial. tengo una línea solamente que además vamos, la destaqué porque me pareció muy buena la frase en sí. Vamos. Perdona, no sé si estoy oyendo bien, ¿eh? A ver, sí, están escuchando, pero Sí. es para la grabación. El micro es para... Ah, vale, pero ya se lo escucho. Acordémonos, porque yo ya un par de veces ya me lo quedé. Pues después de la guerra tienen unos años pues con muchísimas necesidades hasta económicas, en fin, y unos años que todos los que hemos leído un poco, o todos los que hemos visto en historia, nos lo figuramos muy tristes y muy grises. Y pone, cuando ya pasó un cierto tiempo, unos años, dice, después de varios años que se habían arrastrado como un solo invierno, el panorama parecía despejarse, la despensa se llenaba con menos dificultad, tal. Pero eso de después de varios años que se habían arrastrado como un solo invierno, es que te figuras eso, todos los años grises, lloviendo, 5 años y así es como lo había vivido. O sea, es la visión, yo creo, de ella, Qué manera de jugar con el de jugar. tiempo, ¿verdad? Sí, sí, me parece Y bueno. hay mucho la poesía también. Vamos a ver en narrativa cómo el uso del lenguaje también es poético, ¿no? Porque te crea imágenes. Fíjate, lo que acabas de leer que guardaste de esa novela es una imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Y dentro hay mucha emoción. Ujú. Genial. Sí, sí. ¿Quién quiere leer algo por ahí? A ver, vayan. Ah, perdón. Ah, sí, no. Yo he subrayado una frase que me parece muy poética y muy real. Las letras son la música de la ciencia, Fíjate. que está puesto en boca del marido. No sé si será verdad o será ficción, pero me ha gustado. Linda, muy bien. Pásala para allá, por favor. No sé si alguien quiera leer de este lado algo. Yo no lo recuerdo en sí textualmente, pero al inicio hablaba también de uno de los profesores que tuvo que decía la diferencia entre la gramática y la literatura, que son como amigas. La literatura es la amiga divertida y la gramática es la amiga que pone las reglas. Esa frase me gustó un montón. Sí, ¿no? Genial también. Por allá. Yo cualquiera de las de diccionario, todas las correcciones de diccionario, eso para mí ha sido, desde lo de tuvo una niñez solitaria, o sea, como todo lo del diccionario eran cosas
Y las va metiendo, me ¿verdad? A encantan. Eso me propósito. parecen magníficas las correcciones. ¿Has visto algún diccionario de ella? No, no. ¿No? Ya lo vas a buscar. Sí. Todavía hay, ¿eh? Y ahora que está no sé si está la feria, ¿no? Del libro, pues por Pues ahí. tenemos que mirarlo, sí, pero las definiciones son los tachos que pone y lo que pone es maravilloso. Otra, perdonadme, una frase Toma, toma. hablando del diccionario, precisamente dice, le costaba entender la misteriosa noción de americanismo que la Real Academia aplicaba a cualquier palabra común en cualquier lugar al que no se pudiera llegar en tren desde Madrid. Es que es buenísima. ¿No? Sí. Hay mucho sentido del humor también, ¿no? Ella tenía sentido del humor y la redacción, la narración. Exacto. Y él también tiene mucho sentido. Ajá. A ver, ¿quién más aquí? Por favor. Yo tenía un par de... Claro. Pero Dale. hay otro... Maite no tiene nadie. Que lo busque, Maite tiene. Ah, Maite, ¿tienes uno? A ver, en lo que la busca, préstamela. Luego vemos. Me había levantado ver. yo. Ujú. Todo acto de hablar es un acto creador. Qué Tiene mucho belleza. la palabra, las dos palabras, hablar y creador. Sí. Y es usted siempre el primero que llega a la montaña. ¿En qué contexto está esa frase? ¿Te acuerdas? Pues es al principio. No, porque tengo la hoja 4, es que he escrito 4 hojas con frases así, según iba leyendo la primera vez. A mí me ha encantado. Yo digo gusto, me ha encantado. Oigan, Me he sumergido en ella. gracias. ¿Son de subrayar? Por favor, ¿eh? Hay que subrayarlo. Es- Ya. No, no se hacía tanto. No, que no se hacía tanto, claro. Aquí hay una cosa que no hemos tocado de María y era su ligero casquivaneo de joven. Ah, eso también, no, eso es importante, pues define el personaje en que es una persona echada para adelante, ¿no? Decía aquí, aparte de reunirse con posibles tutores para su doctorado, salió a cenar en una compañía distinta cada noche. Lo segundo funcionó mejor que lo primero. Y ahí lo deja, ¿no? Después sigue. Después hay un par de frases que a mí me han gustado, ¿eh? Sobre todo, pero bueno, si las encuentro rápido, si no. Aquí dice, en resumen, ella lo invitó a cenar y Fernando aceptó. Después viceversa. Mira, claro, a ver, ella era proactiva, me parece muy bien. Claro. Y la última era, y aprendió que poner notas era una incómoda forma de autorretrato. Fíjate, esta es una belleza. No sé si han buscado fotos de María. Estaba yo buscando una. Al final. Y de joven. Sí, sí. Oigan, y el final, ¿qué les parece el final? Qué pena el final, ¿eh? Qué pena el final, ¿verdad? Pero eso pasa a mucha gente. Y con lo que ha sido fulano, con lo que interesante que ha sido, con lo que ha pasado muchísimo. Sí, sí, sí. Pero que sea una enfermedad mental de una persona que con una mente tan clara es más duro. Creo que el final también cumple, ¿no? Es como una profecía autocumplida, ¿no? Es decir, no puedo olvidarme de las palabras, no puedo, y al final te olvidas, ¿no? Es muy interesante también. Bueno, pues no sé si alguien más quiera comentar algo. Hemos hecho una muy buena tertulia. Yo pensé que solamente yo iba a estar hablando. Les agradezco a ustedes que también. Contigo cuento. No, y con todo. Y miren, aquí cada quien a su ritmo, cada quien, ¿no? Lo que quiera compartir. Vamos a ver también si de ese lado alguien quiere compartir algo. Hola, me siento como alguien por allá, Yo solo quiero comentar ahora que preguntaba sobre los personajes. A mí me gustó mucho el de Carmen Conde y la parte en donde constantemente habla. A ver, ¿quién te gustó, perdón?
Carmen Conde. ¿Ah, sí? Sí, la parte en donde cuando ella ya está muy enferma, habla por teléfono varias veces y la hija le dice, es que mi mamá ya no está en condiciones de recibir visitas. Incluso yo me lo imaginé muy cinematográficamente porque la ve y esos gestos, ¿no? de complicidad eran amigas. Y la siguiente escena es Carmen Conde tomando ya, bueno, ingresando a la RAE y dando su discurso. Sí. Incluso en YouTube está el video. Mm. Cuando Carmen Conde ya da su discurso, no está completo. Yo me imaginé que iba a ser a lo mejor alguna referencia a su amiga, a Moliner, pero no, hace referencia a las mujeres, ¿no? Pero bueno, pues es una muestra más de cómo fue tan injusta la vida con María Moliner, ¿no? Mientras ella era rechazada, la amiga pues sí pudo ingresar a la RAE. Luis Buñuel ganaba el Oscar, más o menos, creo que fue un año de diferencia. Sí. eh, pero bueno, creo que el principal logro es que logró humanizar los conceptos, ¿no? Y conceptualizar la vida. Ujú. Qué maravilla que podamos tener, ¿verdad? Una perspectiva, ¿no? Desde México, donde no conocía, ¿no? A María Moliner, donde no se conoce tanto el contexto. Sin embargo, a ver, aprovechándote, ¿qué crees tú de este libro que también pueda tocarnos a nosotros en México? Es decir, hay algunas similitudes, algunos paralelismos. ¿Podría existir una mujer como María en México en aquella época? ¿Pudo existir? Sí, definitivamente sí, ¿no? El amor que tenía por las letras, por la palabra, por el lenguaje, yo creo que aquí hay muchísimas personas que están así. Claro, ya veríamos si la dejan llegar o no. Yo creo que sería muy similar en y me refiero al tema de género y también como en el tema profesional, ¿no? De cómo todavía existe ese tipo de obstáculos. Pero yo creo que ese gusto por entender la vida de esa manera y plasmarla a nivel diccionario, pues definitivamente sí. Sí, es más una manera, una forma de entender la vida, ¿cierto? Es decir, de saber, ¿no? ¿Qué se puede hacer con lo que se tiene? Pues muchísimas gracias a quienes están por allá, bueno, a ti, por ahí vi que se conectaron y desconectaron algunos. Esto se va a grabar, creo, y se va a poner para quien no pudo asistir. Y el próximo libro, entonces, Fugitiva, ¿sí? De Inés Plana. ¿De acuerdo? Yo espero lo puedan conseguir en México, si no, háganmelo saber, lo voy a buscar. Inés Plana, la autora, vamos a cambiar de registro, nos vamos a suspenso, ¿sí? Otra manera de entender la literatura. Ella vendrá en junio, Inés, a conversar con nosotros. Y acuérdense, de hoy en un mes nos vamos al barrio de las letras. Ajá. Quien no se haya anotado y se quiere anotar, mándenme un mensaje o me dice y lo hacemos. ¿Sí? Y bueno, pues eso sería todo. Les voy a pedir, por favor, nada más, me pidieron que nos anotáramos, entonces voy a pasar esta hojita y ya nada más ponemos nuestro nombre y listo. Pues ha sido un placer. ¿Qué les pareció hablar sobre el libro? Les da otra perspectiva, ¿no? Sí, sí, sí. Cada uno sacamos una visión diferente. Eso, cada uno saca una visión, una perspectiva. Y fíjense, al final también resulta que escuchar al otro, ay, no se me había ocurrido eso. Sí, la gente llama más. Ok, bueno, pues veremos entonces cómo nos va con Inés. Es encantadora. Fíjense que los escritores tienen algo muy simpático. Suelen ser muy habladores. Y muy- Ajá. Yo creo que pasan tanto tiempo solos que cuando les dicen hola, así es que vamos a tener una charla sensacional. Muchas gracias a ustedes por venir, ¿no? Nos vemos la que sigue acá. Espero que haga más calorcito, ¿no? ¿Esta casa es fría o qué? Sí, esta sala es fría. Hay aire, pero normalmente no se usa a diario. Igual que abajo. Ay, ay, no, qué cosas, oigan.
Sí, ¿no? Yo cuando he venido a Canto te aseguro que pasa un frío horrible. Sí. Yo, Éramos tres. ¿dónde? ¿Cuándo? Y cuando veníamos a Canto, Ah, sí. más nos golpearon y dos que están. Y los tres con chaqueta aquí adentro. No, bueno. Y yo trabajaba en el luminario. Sí, arriba, sí, sí. Allá hace, Lo que se fue con Oscar Eiderman también encantado ahí, también. ¿todavía más frío arriba? Ok. Imagínate el ático y tenía como Donde tienen ahora el taller de pintura. Terminamos. Oigan, pues un aplauso. Lo hicimos muy bien. Muchísimas gracias por allá, Diana. Un beso. Gracias. Nos vemos a la próxima. Julio, querido, muchas gracias. ¿Sí? Y nada, pues nos vemos en un mes aquí